Familia, bendiciones, sean todos bienvenidos una vez más a su programa Jesús al Aire. Le damos las gracias a Dios que nos permite llegar hacia ustedes. Le pedimos a Él que hable hoy a sus corazones, que cada palabra que aquí nosotros podamos decir sea marcando la vida de cada uno de ustedes y la vida nuestra propia. Como siempre, familia, iniciamos con una oración. Amén, hermanita. Como siempre, mi hermana Bría aquí conmigo. Que Dios les bendiga, gente linda. Iniciamos con una oración para que sea el Señor guiándonos. Amén. Amén. Amantísimo Dios y Rey, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, toda la gloria y la honra es para ti. Te pedimos, Dios del cielo, Dios de la tierra, que seas tú, Padre, trayendo palabra, que seas tú, Señor, hablándole a los corazones del día de hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios, manita. De verdad, familia, que el día de hoy vamos a tener un tema que es sumamente importante y esperamos que sea de gran edificación para cada uno de ustedes. Veremos cómo un rey, manita, un rey que estaba en la mejor etapa de su vida, que lo tenía todo, tenía servidores, sátrapas, maestros que estuvieran con él, tenía riquezas, tenía gloria, tenía fama, pero vemos que la soberbia de su corazón lo alejó de Dios. Y por eso que el tema que vamos a tener se basa en Daniel capítulo 4, desde su versículo 1, pero nosotros vamos a estar leyendo desde el versículo 25. Y el tema que tenemos el día de hoy, familia, es cuando el hombre se aleja de Dios. Así que lo vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, dice: que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío de los cielos serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme, luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh Rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de las aves. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta,
y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, por todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Venida, esta es una historia muy bonita, como empieza en Daniel 4. Nosotros podemos ver cómo el rey Nabucodonosor empieza contando como si fuese un testimonio de lo que hizo Dios, de las grandezas, de los prodigios y las maravillas que hizo Dios con él. Porque podemos ver antes en Babilonia, bueno, Babilonia era una de las ciudades más ricas. Babilonia era una ciudad que era estable económicamente hablando, políticamente hablando. En ese momento podemos decir que Nabucodonosor estaba en la cúspide de su reinado cuando esto le acontece. Y antes, en esos tiempos, a los reyes se le veía como si fuesen dioses, se endiosaban, y por eso era muy constante que estos mismos fuesen muy orgullosos, no hubiera humildad en ellos y hubiera gran soberbia, porque ellos decían que con sus manos edificaban y hacían todas estas cosas. Así es. Entonces, ellos se endiosaban y la gente los endiosaban. Y el imperio babilónico era un imperio muy estable, y por eso a Nabucodonosor tenía como los humos muy subidos a la cabeza. Y podemos ver que yo estaba buscando qué significa Nabucodonosor, y Nabucodonosor dice que el dios Nebo cuida o proteja a mi heredero o proteja mi reinado. Entonces, tú ves que Nabucodonosor desde un principio estaba consagrado a un dios pagano, hasta su nombre le hacía honor al dios pagano Nebo, que era el dios de la sabiduría, que era el dios de la inteligencia, que era el dios de las escrituras, que era el dios del conocimiento. Y a mí lo que me impacta de todo esto es que a pesar de tener un nombre que endiosara al dios Nebo, o que le venerara a ese dios, él tuvo que buscar y entender que en Daniel reposaba un espíritu superior. Él decía que el espíritu de los dioses era que reposaba sobre Daniel. Y nosotros podemos ver en los capítulos primeros en los versículos primeros, que él tiene un sueño. Y él se turba y se preocupa por ese sueño. Y él mandó a buscar a los magos. Él mandó a buscar a los astrólogos. Él mandó a buscar a todas las personas que tenían grandes conocimientos. Porque antes, en la antigüedad, a los astrólogos, a los magos, ellos creían mucho en los astros y todo eso. Y el reinado de los babilónicos estaba fundamentado en eso, en el conocimiento de las estrellas y demás. Y podemos ver que ningún mago, que ningún astrólogo pudo descifrar el sueño que él tuvo, hasta que él manda a buscar a Daniel, y Daniel le revela a detalle lo que Dios le estaba diciendo. Y a mí me encanta esta parte, que Dios no hizo que viniese juicio de una vez sobre el rey Nabucodonosor, sino que lo que acabamos de leer dice que 12 meses Dios le dio para que éste volviera en sí, para que éste reinara con justicia, para que éste reinara con humildad. Para que se arrepintiera. Y para que se arrepintiera. Aquí tenemos un Dios que es demasiado soberano y que es demasiado bueno. Y aún así, Él viene y se engrandece. Él viene y se le suben sus humos a la cabeza, y Él no reconoce a Dios, y por eso le sobreviene todo lo que Dios le dijo. Así es. Eso es una de las cosas que sucede cuando nosotros como hombres decidimos ponernos en cuanto a nuestras capacidades y demás, como si no hubiese un Dios, como si fuésemos superiores. Amén. Cuando nuestro corazón empieza a reconocerse a sí mismo como grande, entonces vamos apartándonos de Dios. Y ahí empiezan a suceder estas cosas. Y es muy bonito leer que aquí dice,
en el 37, en el versículo, capítulo 4, versículo 37. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico el Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Y yo quiero este tema traerlo a estos tiempos, Bri, porque hay algo un poco preocupante, no un poco, familia, muchísimo, muy preocupante, y es que hemos visto en los últimos días que anda una moda, un apogeo muy grande con personas que se denominan Therians. Con personas, esas son las personas que creen que están conectados con seres animales, que se identifican espiritualmente con seres animales. Te digo a ti. Pero he visto algo que me preocupa aún más, y es que muchos de nosotros cristianos estamos diciendo que los Therians vienen desde la Biblia, que Nabucodonosor, señores, que Nabucodonosor era un Therian. Ay, Dios mío. Y yo veía esto y ciertamente me preocupaba porque Nabucodonosor no se atribuyó a sí mismo la naturaleza animal. Nabucodonosor no se puso una máscara para aparentar ser un animal. Nabucodonosor tuvo juicio sobre él. Un juicio divino. El Señor puso juicio sobre el reinado de Nabucodonosor. Mas ahora estamos viendo cómo estamos sacando de contexto la palabra. Y a mí me causa mucha preocupación esto, porque la Biblia dice que Dios permitió que el corazón de Nabucodonosor se volviera como el de una bestia. Una bestia. Que se convirtiera en animal por un tiempo. 7 tiempos, dice la Biblia. La palabra dice que esto no iba a ser definitivo. Mas ahora queremos justificar lo lejos que está el corazón del hombre y justificar nuestros pecados bajo una máscara. Eso es verdad. Es sumamente preocupante, porque cuando el corazón del hombre se aleja de Dios, empieza a querer formar parte de todos los movimientos que vayan surgiendo. Empieza a querer parte de todas las modas. Empieza a querer llenar ese vacío con todo lo que va surgiendo, como en muchas ocasiones nosotros lo hemos hablado aquí. Y es sumamente preocupante porque la identidad nuestra está en Cristo. Amén, eso es verdad. La identidad nuestra no está en una moda, no está en nada de lo que la gente quiere mostrar ahora en las redes sociales. La palabra dice que el Señor puso en Nabucodonosor el corazón de bestia, mas ahora nosotros mismos estamos escogiendo ser avergonzados. Nabucodonosor fue humillado. No porque él quería, porque él se sentía demasiado. Él se sentía que él era superior. Mas sin embargo nosotros estamos perdiendo la identidad, humillándonos a nosotros mismos. Amén, eso es verdad. Pero ojo con esto. Debemos entender que el príncipe de las tinieblas va en contra de todo lo que el Señor dice para con cada uno de nosotros. Eso es verdad. El príncipe de las tinieblas tiene una agenda bien calculada. El asunto aquí está que nosotros nos estamos alejando tanto de Dios que le estamos creyendo todas las mentiras al enemigo. Amén. Nuestro corazón está tan alejado de quién es Dios que nuestro corazón mismo empieza a albergar emociones de que si yo soy un ave, que me identifico como un perro, que me identifico como un gato. Esto es sumamente preocupante.
Y nosotros como cristianos debemos dar esa voz de alerta. Sí. Nosotros como cristianos tenemos que ponernos en la brecha. Muchos somos madres, tenemos hijos. Los que no tienen, que tienen un sobrino como tú, que tienen niños que van creciendo, que en cierto sentido no conocen de muchas realidades en la vida. Y nosotros debemos de ir guiándolos, porque es devastador ver cómo los jóvenes están perdiendo su dignidad. Y su identidad, manita, sobre todas las cosas. Su identidad. Ver cómo los jóvenes están Montando vergonzosamente saliendo de sí, porque no están en sí. Porque es que el pecado hace que nosotros salgamos de lo que somos. Así es. El pecado nos pone en una situación donde no podamos reconocer qué es verdad y qué no, a menos que podamos alzar los ojos, como hizo Nabucodonosor, igualmente como hizo el hijo pródigo en su momento, que alzó los ojos, alzó su mirada y volvió en sí, miró al cielo. Amén. Y reconoció, Bri. Eso es verdad, manita. Es que tú tienes toda la razón con lo que tú estás diciendo, y a mí eso de los histeria me impacta demasiado, porque uno puede pensar que hay madres que no bebieron ácido fólico con sus hijos en el embarazo y que por eso reaccionen así, pero hay una realidad más profunda. Claro, esto es una realidad espiritual. Más profunda y espiritual de eso. ¿Cómo es que el enemigo hace creer que una persona se identifique con un perro y que actúe como un perro? Así es. O sea, yo veía muchos videos que decían, bueno, si tú te vas a identificar como un perro, te vamos a dar la comida. Sí, sí. Y vas a empezar a comer como un perro, vas a vivir en una casita afuera. Entonces, hay veces que yo digo que por montarse en modas raras terminan perdiendo su identidad y su esencia. Y nosotros podemos ver que lo de Nabucodonosor fue un juicio divino, porque cuando el corazón del hombre se aparta de Dios, entonces llega la soberbia, llega la arrogancia, llega la autosuficiencia. Y muchas veces nosotros, aunque Babilonia ya no esté, nosotros edificamos nuestra propia Babilonia. Nos creemos autosuficientes. Nos engrandecemos y pensamos que sin Dios podemos hacer las cosas, cuando sin Dios nosotros venimos a ser como ese pámpano que se seca, porque solamente con Dios podemos subsistir. Y nosotros podemos ver que era que Nabucodonosor se sentía el más grande, porque era normal que los reyes se sintieran con tanta soberbia y con tanta arrogancia y con tanta prepotencia. Eso era normal, porque eso era símbolo de su poder, símbolo de su majestuosidad. Y a mí me impacta mucho el amor que Dios tiene hacia cada uno de nosotros, porque no vino de una vez el cumplimiento de esa voz de alerta. Y así muchas veces Dios nos dice, óyeme, no quiero que te vayas por ahí porque si no te puede pasar esto. Sí. Viene una palabra a través de un hermano de la iglesia, viene una palabra a través de una prédica de advertencia, viene una palabra a través de una adoración, viene una palabra a través de su misma palabra, de que nos alineemos, de que nos ordenemos. Porque ciertamente si no nos ordenamos vamos a morir, y aún nosotros seguimos renuentes y no escuchamos la voz de Dios, no atendemos a su llamado. Y eso fue lo que hizo Nabucodonosor. Como yo me imagino que tal vez no vio el cumplimiento de lo que Dios le hubiese preavisado a través de sueños, de una vez, o a la semana, o al mes, él siguió con su soberbia, él siguió con su altivez. Y dice la palabra de Dios que al altivo Dios lo miraba de lejos. Así es. Y yo me imagino que así estaba mirando él a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor siempre, según los escritos, dicen que él quería, de que por el dios Marduk pude hacer esto. Nunca le daba la gloria a Dios. Y así muchísimas veces somos nosotros. Creemos que nuestro conocimiento, manita, creemos que nuestra inteligencia, creemos que nuestras habilidades que tenemos, que poseemos, que logramos las cosas, y es por la gracia, por la misericordia de Dios. Claro, es que si la mano del Señor no hubiese estado
con Nabucodonosor, él no logra nada de esto. Así es. De la misma manera, él les avisa, el Señor le avisa. El Señor manda, él tiene un sueño, manda al intérprete, estaba ahí cerquita, y aún así él tampoco quiso comprender. Y es que, Bri, como yo decía ahorita, el pecado del hombre lo ciega de tal manera que aún viendo, no ven. Escuchando, no oyen. Empezamos a justificarnos. Ahora mismo nosotros nos estamos justificando demasiado el pecado, justificando demasiado la altivez, justificando demasiado el ego. Muchas veces decimos, yo soy así, que yo nací así, que siempre he sido así, crecí así. Nos justificamos detrás de banderas que no deberíamos. Deberíamos de aprender verdaderamente a venir delante de la presencia del Señor con ese yo soy así, pero poniéndoselo en sus manos. Amén. Porque habrá juicio. A nosotros se nos olvida que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. Así es. Y tú sabes algo, manita, que a mí me impacta, es que Dios a veces va a hacer, se levanten situaciones cuando nosotros nos sentimos muy enaltecidos, muy inflados, para que mostrarnos a nosotros que el cielo gobierna, así como le mostró a Nabucodonosor. Porque Nabucodonosor creía y confiaba en sus dioses paganos, pero Dios le mostró que Dios también puede utilizar a un rey pagano como lo era Nabucodonosor, porque la gracia, la majestuosidad y todo lo que Nabucodonosor poseía fue porque Dios lo permitió. Y Dios tenía que mostrarle a Nabucodonosor que no era la majestad de ninguno de los dioses paganos, no era por el conocimiento del Dios Nebo, sino que era por su gracia y soberanía que Él podía edificar todo lo que edificaba. Entonces a mí lo que me impacta es cuando Él está en el pasillo, en sus palacios, y dice, esta es la gran Babilonia, que yo por mi mano edifiqué con mi mano. Esto le dio duro a Dios, porque realmente ya Dios se lo hubiese avisado. Y viene esta voz del cielo, yo me imagino con estruendo, y le dice que desde ese momento iba a ser quitado el reino. Y nosotros podemos ver que hay muchos escritos que comprueban que hubo un tiempo de silencio. Hay un sacerdote que se llamaba Boroso que comprueba que verdaderamente hubo un tiempo de silencio en los últimos reinados, en el último tiempo del reinado de Nabucodonosor, donde su conducta la denominaban anormal, donde él salió de la vida pública, así también como otro que se llamaba Flavio. Entonces, eso se comprueba porque la Biblia no miente. La gente puede decir que eso no pudo haber pasado, pero la Biblia lo comprueba de que verdaderamente que cuando Dios te dice que te alinees, lo que Dios dice no va a volver a él vacío, sino que va a ser lo que Dios dijo. Que tenemos un Dios demasiado grande y entendemos que cuando Él nos llama a reprensión, cuando Él quiere que nosotros volvamos a nuestro camino, no va a tomar acción si no lo hacemos. Consecuencia, en el caso de Nabucodonosor, ser semejante a una bestia. Y nosotros ahora estamos como que no vamos a tener un castigo, o como que nuestras acciones no van a traer consecuencias, que debemos de enfrentarlas en algún momento, porque el pecado nos ha desorientado tanto que no sabemos exactamente qué hacer cuando caemos. ¿Qué hacer cuando nos sentimos superiores? Como él se sentía. Porque los oídos se nos son tapados, son vendados nuestros ojos. Y es sumamente importante, Bri, que nosotros podamos reconocer que hay un Dios. Sí. Que Dios está ahí, que Dios lo ve todo y lo sabe todo, que estamos aquí por su gracia y por su gran misericordia, pero que no podemos nosotros entender que podemos ser más que Dios, que nuestras obras pueden ser mayores que las de Dios. Un problema, Mara. Ponernos nosotros a idolatrar cosas,
a idolatrar hombres y olvidarnos de Dios. A idolatrar incluso hasta la misma familia, olvidándonos de Dios. Sí. Idolatramos trabajo, olvidándonos de Dios. Nos engrandecemos en nuestro corazón y decimos muchas veces que no, Bri. Pero sí. Nos creemos humildes muchas veces porque le servimos a Dios. Pero aún sirviéndole a Dios, si Dios no está y dentro de tu corazón hay altivez, vendrá juicio. Así es. Vendrá juicio sobre cada uno de nosotros. Porque el mayor gesto de humildad lo muestra Jesús en todo su caminar. Amén. Eso es verdad. Pero a mí me explota la cabeza cuando el Señor le lava los pies a sus discípulos. Eso era un acto de humillación. Pero era en ese tiempo. Así es. Mas el Señor lava los pies a sus discípulos. Pedro le dice que no. Pedro siendo Pedro, diría Sí, Juan. exacto. Diría Juan, ese era Pedro siendo Pedro. Exacto. Le dice que no. Pero el Señor le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte. Aleluya, eso es verdad. Y Pedro dice, lávame. Completo, ¿no? Hasta la cabeza. Lávame completo. No. Mas nosotros Con el ahora máquina. tenemos un ego tan alto que siendo servidores o supuestos servidores del Señor, hay que vivir sirviéndonos a nosotros. Hay que andar detrás de nosotros. Hay que darnos los mejores asientos, las primeras filas, porque yo soy fulano, de tal. porque yo soy el profeta tal, porque yo soy el evangelista tal. Olvidándonos de que si usted tiene algún don, le fue dado por Dios. Por su gracia. Si usted puede hacer algo es porque Él lo permite. No porque usted se lo merezca, no porque usted sea demasiado capaz, porque hay mucha gente capaz. O demasiado bueno. En el mundo hay mucha gente capaz Eso es verdad. que puede hacer lo que muchos de nosotros como cristianos hacemos. Y nosotros estamos muy, muy distantes de lo que es ser humildes, como el Señor quiere que seamos. Amén, eso es verdad. Nosotros estamos lejos porque cada día más queremos que nos sirvan y no queremos servir. Dice el Señor en su palabra que el siervo viene siendo más grande que su Señor. Amén. Y nosotros muchas veces estamos tan ciegos que dejamos que el ego nos suba de tal manera que nuestros ojos sean vendados y no podamos ver que es Dios. Es como dice la adoración. Es Él. Y por Él. Y por Él y para Él que fueron hechas todas las cosas, manita. Y de verdad que nosotros debemos reconocerlos en todo nuestro camino, no entender que somos nosotros. Porque el error mayor de Nabucodonosor fue que él se creyó como el centro de su propia historia, cuando el centro de su historia era por Dios. El centro de su historia debía ser Dios, pero él no lo entendía así. Y a mí me impacta que cuando en el capítulo anterior, cuando vemos que Sadrach, Mesach y Abednego salen del horno de fuego, él engrandece a Dios, pero él seguía con su egocentrismo, él seguía con su autosuficiencia y con su yoísmo. Porque eso es lo que tú decías, manita. Muchas veces decimos, no, yo soy fulano de tal y a mí hay que servirme, pero dice la palabra que aquel que quiera ser grande en el reino de los cielos tiene que hacerse siervo. Y hay una frase muy, pero muy, muy peculiar que hay por ahí, que dice que el que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, debemos servir así como Jesús sirvió, pero también nosotros debemos entender que el centro de nuestra historia, el centro de nuestra vida gira en torno a Dios, no que nosotros giramos, porque eso era lo que pensaba Nabucodonosor y por eso fue que le fue quitada su razón.
Y en ese tiempo, cuando a un rey se le quitaba su razón, bueno, que quedaba así a loco, como quedó prácticamente Nabucodonosor, se entendía que ya no contaba con el respaldo de los dioses. De los dioses. Que ya no contaba con el respaldo y como que con el favor de los dioses. Entonces, me encanta cómo es Dios, lo detallista que es Dios en cada parte, porque Él le da chance y al ver que al pasar el tiempo y Él alza su mirada, Él le dijo que el cepo que quedaba como un candado era que su reino iba a quedar firme, que su reino no le iba a ser quitado completamente. Y Dios cumple su palabra. Y Él engrandece y reconoce que no hay Dios pagano, que no hay Dios falso que pueda ser más grande que el Dios Todopoderoso. Porque Dios tiene control de todo, absolutamente todo. Y que reconozca o reconoció que el cielo gobierna. Así y eso es es algo que verdaderamente tiene que impactarnos a nosotros. Que si estamos altivos, manita, tengamos un corazón que verdaderamente esté cerca de Dios. Y los altivos, como Dios lo mira de lejos, Dios se agrada de un corazón que es contrito y humillado, que reconoce su soberanía, que reconoce su poder, que reconoce su dominio sobre todas las cosas. Porque Dios reina sobre todas las cosas. Dios tiene cuidado de todas las cosas. Y eso era lo que Dios quería mostrarle al rey Nabucodonosor. Que ningún rey pagano, que nada de lo que él pudiera tener, todos los instrumentos, porque era un rey que lo tenía todo. Él estaba, imagínate tú, que estuviera en la cúspide, ¿qué él iba a pensar? O sea, yo me imagino que a pesar de recibir esa advertencia, él nunca llegó a pensar que eso se pudiera materializar. Y por eso cuando Daniel viene a decirle, le dice, ojalá que esta revelación, esta interpretación sean para tus enemigos o para los que quieren mal para tu reino y no para mi rey. Así es. Entonces, podemos ver que tienen que reconocer que la grandeza de Dios y como sobre Daniel había un espíritu superior, que era el espíritu del Dios Todopoderoso, era el Espíritu Santo que estaba sobre Daniel, cosa que no pudieron hacer los sátrapas, cosa que no pudieron hacer los magos, ni los caldeos, ninguno de los que estaban ahí con el rey pudieron interpretar, porque que donde está el Espíritu Santo no se necesita buscar otras cosas. Así es, Bri, y ahora en estos tiempos tener pendiente esta palabra que están escritas desde aquellos tiempos, pero para que nosotros podamos tomarla en cuenta ahora. Amén. Porque ahí le decía Daniel, por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, le decía. Amén. Y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos. Le dice que debía él tener misericordia. Dice la palabra que el misericordioso alcanzará misericordia. Nosotros debemos de aprender a ser misericordiosos. El problema, manita, es que a nosotros nos gusta recibir la misericordia, más no la damos. Porque entendemos que la misericordia de Dios se acabó, se agotó cuando nosotros llegamos al Evangelio, pero cuando vemos a un hermano que requiere de la misericordia, nosotros la negamos. Y eso es lo que pasa porque nuestro corazón está lejos de Dios, porque una persona que esté cerca del corazón de Dios va a ser misericordioso, va a ser compasivo y va a amar como Dios ama, porque eso es lo que haces cuando estás cerca del corazón del Padre. Tener esto ciertamente pendiente, Bri, porque nosotros cuando nos vamos llenando de conocimiento, no digo que esté mal, ojo con esto, familia, no está mal que aprendamos cosas, que estudiemos. Lo malo es cuando nuestro corazón empieza a engrandecerse porque decimos, yo sé. Cuando empezamos a ver a los demás por encima del hombro. Cuando con esas miradas por encima del hombro le quitamos la dignidad a los demás. Sí. Hay uno que verdaderamente sabe todas las cosas, es el Señor. Nosotros no podemos creernos
más de lo que somos. Sí. Y ahí es que viene el problema. Cuando empezamos a creernos más de lo que somos, nuestro corazón no reconoce quién es Dios. Amén. Nuestro corazón se va apartando y se va apartando. Porque a medida que tú no reconozcas que estás mal, No vas a cambiar. no cambias. Y mientras más haces las cosas incorrectas, más te alejas de Dios. Que eso es lo que hace el pecado. Nos aleja, nos envuelve, no nos deja con salida, pero quita dignidad al hombre. Podemos ver mucha gente ebria en las calles, Déjame buscar un momento. sumergidas en el pecado, sumergidas en los vicios, y cómo esto le ha quitado su dignidad humana. Tú ves gente, Dios mío, terrible, o sea, embriagados en la calle, borrachos, que a veces conocemos, muchas veces gente que quizás, aunque sea hasta de vista, lo conocemos, y es tan penoso ver cómo la dignidad a través del pecado le es quitada al El hombre, brillo. cómo tú ves estas niñas que tú en algún momento viste crecer o viste nacer, cómo van caminando por las calles sin importar nada, cómo se dedican a hacer cosas inadecuadas, como que no importa, como dicen por ahí, Amén. como que no va a venir un tiempo de juicio, como que no llegará el tiempo donde cada uno responderemos por nuestros actos, donde su dignidad como mujer. Digo esto porque hace un par de días me encontré con una joven que conozco desde niña, y la vi en un estado tan deplorable. Yo le decía, esto no es lo que Dios quiere para ti, porque me dio tanto pesar. Me dio tanto pesar, y así como ella, hay tantos jóvenes que han tirado su dignidad por el suelo, porque cuando están envueltos en el pecado, empiezan a hacer cosas tan inadecuadas. Su dignidad como mujer, a prostituirse, a venderse por un vaso de alcohol, por muchísimas cosas, y tú dices, Dios mío, ¿hasta dónde llegamos nosotros como hombres cuando nos alejamos de ti? Así es. Manita, yo quiero compartir este versículo que dice en Romanos 12:3, que dice: nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Y muchas veces nosotros hablamos del autoconcepto que tenemos de nosotros mismos como si fuese la autoestima. El autoestima es ese amor que nosotros, es esa estima que tenemos hacia nosotros mismos. Nosotros conocemos que existe la autoestima alta y la autoestima baja. Yo digo que tenemos que tener una autoestima media, moderada, porque tú no te puedes sentir superior a los demás, pero tampoco tú te puedes sentir inferior a los demás. Por eso tú tienes que tener una autoestima equilibrada. Porque cuando nosotros tenemos una autoestima alta, tenemos un concepto muy, pero muy fuerte de nosotros mismos, que muchas veces nos creemos los papaupas como se creía el rey Nabucodonosor, que él tenía un concepto de sí mismo tan lindo, tan alto, tan sublime, que no reconocía el poder de Dios, que no reconocía que era por Dios. Y hay veces que nosotros tenemos que volver en sí como él hizo, volver en sí, porque Dios nos va a dar chance, hermanita, porque es que Dios no es un Dios que se deleita en castigarnos. Dios se deleita en la restauración, porque Dios, tú ves que no se deleita en el castigo, que le dio 12 meses, un año completo, para que Él pudiera reinar, como tú decías, con justicia,
con humildad, Pero no con lo hizo. misericordia, pero en esos 12 meses fue que él se envaneció más, que él tuvo un concepto mayor de sí mismo, porque cada mes, me imagino, que lograba más cosas, porque según los historiadores, en su reinado no se conoce que hubieran guerras en ese tiempo, no se conoce que hubiera miseria, sino que todo era estabilidad política y económica. Y yo me imagino que él se inflaba cada día más al ver La gran Babilonia. que él construyó con sus manos. Entonces, él se envanecía cada día más y por eso Dios tuvo que jalarle la soga. Y a veces Dios tiene que hacer eso con cada uno de nosotros, jalarnos la soga para que nosotros volvamos en sí y volvamos nuestro corazón y nuestra mirada a las cosas eternas que son las que van a llenar nuestro corazón. Porque muchas veces nosotros no somos reyes, pero actuamos como si no necesitáramos a Dios. Muchas veces nosotros no tenemos un reinado, pero no reconocemos el dominio de Dios en nuestras vidas. Sí. Y es necesario que nosotros volvamos nuestra mirada al cielo, alcemos nuestros ojos a los montes y reconozcamos que nuestro socorro viene de Jehová, no de nosotros mismos. Porque dice la Biblia, me encanta lo que dice, que Nabucodonosor reconoce que a Dios no se le puede decir qué es lo que tú vas a hacer, sino que Él hace como Él quiere y conforme Él quiere a su voluntad. Que nosotros no somos quienes para estar mandando a Dios. Y nos creemos a veces tan autosuficientes que entendemos que tenemos que darle órdenes a Dios y que Dios tiene que hacer conforme a lo que nosotros queremos. Y estamos muy equivocados. Siempre es la soberanía de Dios que va a prevalecer en nuestra vida. Siempre es la voluntad de Dios que va a prevalecer en nosotros. Por eso no tengamos un concepto mayor de sí mismo, porque es que eso nos vuelve arrogantes, nos vuelve orgullosos, nos vuelve egocéntricos y empezamos a mirar a los demás por encima del hombro, empezamos a creernos superiores y eso no es lo que Dios quiere, mis amados. Dios quiere que la Babilonia que muchas veces edificamos en nuestro corazón sea destruida a través de su palabra, sea destruida a través de que nos acerquemos a Él, porque es como tú decías, los logros no son malos, manita, pero son malos cuando nosotros no reconocemos que es por Dios, que no es por nosotros. Así es. Entonces, cuando nosotros tenemos grandes logros y no reconocemos que es por Dios, entonces perdemos la dirección y el propósito y el enfoque principal. Así es, nos volvemos Nabucodonosor. Somos Nabucodonosor. Nos volvemos Nabucodonosor, engrandecidos en nuestro propio reino, entendiendo que no hay mano alguna que pueda destruirlo. Porque eso es lo que Nabucodonosor entendía. Sí. A él le fue dicha la palabra, le fue revelada la visión. Daniel le habló, mas sin embargo él entendía que la gran Babilonia no podía ser destruida. Sí. Una gran Babilonia con el mundo a sus pies. Con el mejor ejército, dicen los historiadores. Con oro inacabable. Él entendía que jamás eso podría pasarle a la gran Babilonia. Y nosotros tenemos una gran Babilonia dentro de nuestro corazón. Amén. Entendiendo que Dios no nos puede humillar. Ay. Que Dios no nos puede quitar de ese pedestal donde nosotros nos ponemos muchas veces. Y justamente decía Nabucodonosor que él reconocía que el cielo gobierna. Debemos de reconocer que hay uno mayor que gobierna. Amén, eso es verdad. Que nuestros pasos deben estar alineados a quién Él es, a lo que Él hace en nuestras vidas, a que todo nos es dado a través de Él. Y algo muy importante es nosotros volvernos a Dios. Amén. Volvernos a Él. Eso es verdad. Volver a levantar la mirada y reconocer que hay uno mayor. Porque mientras nosotros estemos mirando solo delante, estamos mirando solo el horizonte, nos reconocemos nosotros mismos. Porque miramos solo el horizonte, miramos para abajo. Pero cuando miramos arriba, reconocemos que hay algo mayor encima. Amén, eso es verdad, manita. Y tú tienes toda la razón con respecto a eso, pero es que lo que pasa es que nosotros esperamos tocar fondo
para volver a mirar el cielo. Ujú. Y Dios lo que quiere mostrarnos a través de esta historia de Nabucodonosor es que no esperemos no tocar fondo, que no esperemos aprender por dolor, Ujú. aprender a través de caídas lo que pudimos haber aprendido por humildad, lo que pudimos haber aprendido por amor. Así que hoy volvamos nuestra mirada, nuestro corazón a Dios, derribemos toda Babilonia que hemos edificado creyéndonos autosuficientes y volvamos al corazón de Dios. Volvamos a entender que con Él, que sin Él nosotros no somos nada, pero que con Él todo lo podemos en Cristo que nos da pues la fortaleza. Así es, recordándole, familia, que nosotros somos la iglesia Huellas de Bendición, ubicados en la calle General Luperón, en el segundo nivel del Banco Ademi. Aquí nosotros les esperamos con los brazos abiertos. Teniendo nosotros culto, Bri, los jueves a partir de las 6:30, Amén. sábados a partir de las 6:30 de la tarde y domingo a las 5:30. Amén. Nosotros por aquí les esperamos con los brazos abiertos, dispuestos, con un corazón humilde, a recibirles en esta hermosa familia. Amén, así es, manita. Así que le esperamos que vengan, porque nosotros estamos aquí para recibirles, como manita decía, con mucho amor, así como el amor que Dios nos ha brindado a cada uno de nosotros. Así es, familia, aprendamos nosotros a ser humildes, a entender que Dios gobierna, Amén. que el Todopoderoso gobierna, que Él es soberano en todos los tiempos. Y que cuando el Señor manda una palabra a nosotros, cuando el Señor nos hace llegar algo a través de cualquiera que sea para nuestra restauración, debemos de aprender a poner oído y a poner en práctica el decirle: sí, Señor, estoy fallando, mírame aquí, restáurame. Es que lo que no reconocemos no cambiamos, manita. Y si no reconocemos que hay tal vez altivez, nunca lo vamos a cambiar. Así es, no dejemos que nuestra dignidad como hijos, como criaturas hechas a imagen y semejanza del Señor, sea tirada por el piso. No nos llevemos de las modas, Bri. No nos llevemos del apogeo de las redes, de muchas cosas. El sentido de querer pertenecer está, pero le pertenecemos a Cristo. No le pertenecemos a una moda, Amén. No le pertenecemos a una corriente, no le pertenecemos a un sentimiento momentáneo que podamos albergar en nuestro corazón. Dice la palabra del Señor que engañoso es el corazón, Más que todas las más cosas. que todas las cosas. Engañosas son muchas veces esas emociones que sentimos, por la cual no debemos ser regidos. Debemos de colocarnos en las manos de Dios para que sea Él guiándonos y para que no nos permita engrandecernos, porque si nosotros empezamos a sentir que de cierta manera nuestro ego como que va subiendo, el Señor nos hace retomar el camino. Y nos corrige a Nos través de corrige. cualquier persona. Él redirecciona nuestros pasos, pero es a través de ese reconocer que estoy fallando. Así es, manita. Y para nosotros ir terminando, dice que ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. O sea, Dios puede humillar a aquellos que andan con soberbia, y la misma palabra de Dios lo dice, que aquel que sea humillado será enaltecido, y el que sea Se enaltece. enaltecido será humillado. Así que no esperemos ser humillados, porque cuando nosotros podemos ir libremente a humillarnos delante de la presencia de Dios y reconocer su poder y su grandeza, su majestuosidad, y que Él reina sobre nuestra vida, que Él reina sobre nuestra casa. Y si alguien te ha dado un consejo y te dice no te vayas por ahí, hazle caso, porque si el rey Nabucodonosor se hubiese llevado de lo que le dijo, del consejo que le dio Así Daniel, la historia hubiese sido diferente, pero Dios permitió que eso pasara para que él pudiera reconocer y volver su mirada a Dios. Así que volvamos nuestro corazón verdaderamente a Dios y entendamos que el cielo gobierna en nuestra casa y en nuestra vida.
Hemos llegado nosotros, familia, a esta parte final. También queremos agradecerles a cada una de las casas televisoras que se hacen eco de este programa, que hacen la transmisión. Gracias, que el Señor bendiga sus vidas en gran manera. Familia, gracias, gracias por recibirnos, gracias por escuchar, gracias por estar ahí en cada programa. Es una gran bendición para nosotros. Amén. El Señor es el único que merece y es dueño de toda la gloria y toda la honra. Amén. Todo lo que tenemos es por Él, pero también es para Él. Familia, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Que Dios les bendiga, gente linda.